Hay una pregunta que los analistas de defensa en Washington llevan semanas respondiendo en privado y que muy pocos medios han formulado con toda su precisión. ¿Cómo es posible que el avión de combate más caro de la historia, el F-35, el caza furtivo de quinta generación construido con décadas de ingeniería americana y un costo de más de $100 millones por unidad, haya quedado expuesto no una vez, sino en dos eventos separados en menos de 2 semanas, por una potencia que lleva décadas bajo sanciones internacionales? Esa no es una pregunta retórica, es la pregunta central de este análisis de Crono Capital. Y la respuesta que vamos a construir juntos tiene implicaciones que van mucho más allá del Oriente Medio. Quédate conmigo, porque para entender lo que realmente ocurrió, necesitamos separar con precisión lo que está confirmado, lo que está en disputa y lo que los datos técnicos nos permiten concluir con rigor. En un conflicto tan cargado de desinformación como este, esa separación es el único camino hacia el análisis real. Empecemos por el escenario. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta sobre Irán, confirmada por el CENTCOM, por la Casa Blanca y por múltiples medios internacionales, incluyendo Reuters, New York Times, Al Jazeera y BBC. La operación fue denominada Epic Fury. Los primeros ataques incluyeron casi 900 misiones de combate en las primeras 12 horas. Los objetivos incluían sistemas de defensa aérea, infraestructura nuclear, instalaciones militares y liderazgo político. El líder supremo, Ali Khamenei, fue asesinado en las primeras horas del conflicto. La respuesta de Irán fue inmediata y diseñada para golpear donde más duele. Misiles balísticos, drones de ataque, ofensivas contra bases aliadas en la región y el cierre del estrecho de Hormuz, arteria por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo transportado por mar en el planeta. Ese cierre no es un gesto simbólico, es un instrumento de presión económica global, cuyas consecuencias el mundo entero sigue sintiendo hoy, 24 de abril de 2026. Y en ese contexto de altísima intensidad, con casi 2 meses continuos de ataques y contraataques, Irán tomó una decisión táctica que merece un análisis profundo. Apuntó directamente al corazón de la capacidad aérea israelí, apuntó a Nevatim. La base aérea de Nevatim, situada en el desierto del Negev, en el sur de Israel, es mucho más que una instalación militar. Es el símbolo operativo de la superioridad aérea israelí. Es el hogar de los escuadrones F-35I Adir, la versión israelí del F-35, que Israel adaptó con sus propios sistemas electrónicos, sus propias integraciones de armamento y sus propias capacidades de inteligencia. Es la base desde la cual Israel lanzó la mayor parte de sus misiones de ataque de largo alcance durante este conflicto, y es, por tanto, el objetivo que cualquier adversario racional de Israel identificaría como la prioridad número 1 para degradar la capacidad ofensiva israelí. Irán ya conocía esa instalación, ya la había atacado antes. En octubre de 2024, durante la operación que el IRG se llamó Promesa Verdadera 2, Irán lanzó misiles balísticos contra Nevatim y otras bases israelíes. El Centro de Análisis Navales de los Estados Unidos, conocido como CNA, documentó que en ese ataque Irán logró 32 impactos directos sobre la base, con varios misiles alcanzando los hangares donde se almacenan los F-35I Adir. Israel y Estados Unidos alegaron en ese momento que los daños militares fueron mínimos. Irán reclamó haber destruido aeronaves. La verdad oficial nunca fue completamente verificada de forma independiente. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió en 2024 es el laboratorio que explica lo que ocurrió en 2026. Irán estudió esos resultados, identificó qué funcionó y qué no. Y en el conflicto actual, con una situación radicalmente diferente, porque ya no es un ataque aislado de represalias, sino una guerra activa con casi 2 meses de duración, empleó su misil de precisión más avanzado de manera sostenida y sistemática contra esa misma instalación. El arma elegida fue el Fatah 360. Antes de entrar en el análisis del ataque, necesitamos entender exactamente qué es el Fatah 360, porque es la pieza técnica central de toda esta historia. El Fatah 360 es un sistema de misiles balísticos tácticos de corto alcance desarrollado íntegramente por Irán y presentado oficialmente en 2023. Tiene un alcance de aproximadamente 120 kilómetros y una cabeza de guerra de 200 kilos. Lo que lo distingue de las generaciones anteriores de misiles iraníes no es su alcance ni su potencia explosiva, es su precisión. El Fatah 360 utiliza un sistema de guía de navegación inercial combinado con correcciones por GPS, que le permite alcanzar su objetivo con una desviación de entre 10 y 20 metros. Para dimensionar lo que eso significa,
Los misiles Scud de la era soviética, que Irak empleó en los años 90, tenían desviaciones que podían superar el kilómetro. Con esa precisión, un misil no puede apuntar a un hangar específico, puede apuntar a una ciudad. El Fatah 360 no es un arma de área, es un instrumento quirúrgico y eso cambia completamente la ecuación táctica. Pero hay un elemento adicional sobre el Fatah 360 que sus capacidades actuales hacen aún más relevante. En octubre de 2024, el medio especializado Breaking Defense publicó un análisis titulado ¿Qué es el Fatah 360? El misil balístico de Irán que ahora arma a Rusia. El artículo documentaba que Irán estaba transfiriendo este sistema a las Fuerzas Armadas rusas para su uso en el conflicto de Ucrania, donde fue empleado contra infraestructura logística y posiciones defensivas. Ese artículo no era especulación académica, era una señal de advertencia sobre la madurez operativa del sistema, sobre el hecho de que el Fatah 360 ya había sido probado en combate real, en condiciones reales, contra objetivos reales, y que funcionó. Ese dato debería haber generado una revisión inmediata de las defensas de las instalaciones aliadas en la región. Si lo generó o no, y en qué medida, es una de las preguntas que los auditores del Pentágono tendrán que responder cuando el conflicto concluya. Quédate conmigo, porque ahora llegamos al nudo técnico de todo este análisis. ¿Por qué el Fatah 360 representa una amenaza específica y particular para el F-35? La respuesta está en la física y en una decisión de diseño que tiene 3 décadas de antigüedad. El F-35 fue diseñado bajo una premisa estratégica fundamental. La superioridad en sigilo o radar puede compensar la inferioridad numérica. Si el adversario no puede detectarte con su radar, no puede dispararte un misil guiado por radar. No puede interceptarte, no puede seguirte. Esa lógica es sólida y en términos de sigilo o radar, el F-35 la cumple con extraordinaria eficacia. Su firma de radar es reducidísima gracias a su diseño geométrico angular, sus materiales absorbentes de radar y la integración interna de todos sus sistemas de armas. Esto es real, esto es verificado y es una de las razones por las que los F-35 israelíes lograron penetrar el espacio aéreo iraní, atacar objetivos de alta prioridad y regresar a su base en múltiples misiones durante este conflicto, según el análisis de Defense.info del 15 de marzo de 2026. Pero el F-35 tiene una firma que ningún material absorbente y ningún diseño aerodinámico puede eliminar: su calor. Todo reactor de propulsión genera calor y ese calor emite radiación infrarroja detectable. La pregunta no es si esa firma existe. La pregunta es si el adversario puede explotarla de manera efectiva. Los sistemas de rastreo electro-óptico pasivo, conocidos como IRST por sus siglas en inglés, hacen exactamente eso. No emiten ninguna señal, no activan ninguna alerta en el sistema de detección de amenazas del F-35, rastrean la firma térmica del motor, y si el rastreo es suficientemente preciso, pueden proporcionar los datos de guía necesarios para dirigir un misil hacia la aeronave. Especialistas en sistemas de contrasigilo consultados por el portal R7 Noticias Brasil explicaron en marzo de 2026 que cualquier aeronave puede ser detectada bajo las condiciones adecuadas y que los radares de frecuencia muy alta y ultra alta pueden superar parte de las ventajas del sigilo, aunque no siempre con suficiente precisión para guiar un misil. El presidente del Parlamento iraní lo declaró públicamente como, cito, la primera vez en la historia que un F-35 fue derribado. Esto hay que decirlo con toda la claridad que el análisis responsable exige. Israel no ha confirmado oficialmente el número de F-35I Adir dañados o destruidos en los ataques iraníes a Nevatim durante el conflicto actual. Las cifras que circulan en redes sociales y en algunos canales de análisis varían enormemente, y muchas de ellas no tienen respaldo en fuentes primarias verificables. Eso no significa que no haya habido daños. El historial de 2024, con 32 impactos documentados por el CNA, confirma que Irán tiene capacidad real, pero afirmar números específicos de aeronaves destruidas sin respaldo verificado sería exactamente el tipo de desinformación que en un conflicto como este sirve a agendas específicas, no a la comprensión real de los hechos. Lo que sí podemos afirmar con respaldo factual sólido es esto: Irán atacó Nevatim con misiles balísticos de precisión durante el conflicto actual. Irán empleó el Fatah 360, un sistema con precisión terminal documentada de entre 10 y 20 metros. Israel no ha confirmado ni negado el alcance de los daños, lo cual es consistente con su política histórica de opacidad informativa en tiempo de guerra. Y el conjunto de evidencias disponibles, incluyendo el precedente de 2024 y la confirmación del ataque al F-35 americano en marzo de 2026,
indica que la amenaza que el Fatah 360 representa para las instalaciones donde opera el F-35 es real, funcional y documentada. Y ahora llegamos al elemento que da nombre a este análisis, la falla crítica de los Estados Unidos. No se trata solamente de que el Fatah 360 pueda explotar la firma infrarroja del F-35. Se trata de que esa vulnerabilidad era conocida. No es un descubrimiento de 2026. Los ingenieros militares rusos y chinos llevan años analizándola públicamente. El S-400 y el S-500 rusos fueron diseñados en parte para atacar plataformas de quinta generación. Los cazas chinos J-16 y los Su-35 rusos incorporan sistemas IRST precisamente para rastrear aeronaves furtivas sin activar sus propios radares. El principio que Irán aplicó el 19 de marzo no es nuevo. Es la aplicación práctica en combate real de una doctrina que los adversarios de Washington vienen desarrollando durante más de una década. La pregunta que el Pentágono no puede eludir es esta. Sabiendo desde 2024 que el Fatah 360 estaba operativo y probado en Ucrania, sabiendo que Nevatim ya había recibido 32 impactos directos en octubre de ese año, ¿se tomaron medidas suficientes para fortalecer las defensas de esa instalación? ¿Se evaluó adecuadamente la convergencia entre la precisión terminal del Fatah 360 y la vulnerabilidad infrarroja del F-35? ¿O esa evaluación se realizó, pero las recomendaciones no se implementaron con la urgencia que los hechos requerían? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, pero son exactamente las que los comités de servicios armados del Congreso de los Estados Unidos deberían estar formulando. Y aquí es donde el accidente de Las Vegas adquiere su dimensión simbólica, no técnica. El 31 de marzo de 2026, 3 días después del incidente sobre Irán, un F-35A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cayó en el Nevada Test and Training Range, el espacio de entrenamiento restringido al norte de Las Vegas. El piloto eyectó con seguridad y sufrió heridas leves. La base aérea de Nellis confirmó el incidente a Fox News Digital y a CBS. Las causas están bajo investigación. Este accidente no tiene conexión directa documentada con el conflicto en el Oriente Medio. Puede ser una falla mecánica, puede ser un fallo de software, algo que el programa F-35 ha registrado históricamente, pero ocurrió en un momento en que el F-35 ya estaba bajo el escrutinio más intenso de su historia como programa. Y esa coincidencia temporal, aunque no sea causalidad, amplifica una pregunta que la comunidad de defensa americana ya tenía sobre la mesa. ¿Está el programa F-35 gestionando adecuadamente todos sus vectores de riesgo simultáneamente, el operativo en el conflicto activo y el de mantenimiento y entrenamiento en territorio propio? Un F-35A tiene un costo unitario de entre 80 y 100 millones de dólares en los contratos más recientes del Pentágono con Lockheed Martin. El programa completo, incluyendo investigación, desarrollo y adquisición a lo largo de 2 décadas, ha superado los 400 mil millones de dólares. Es el programa de armamento más costoso de la historia humana, y cualquier grieta en su arquitectura, ya sea técnica, doctrinal o de gestión, tiene consecuencias que van mucho más allá del costo de reemplazar un avión. Miremos el panorama político, porque ningún análisis militar está completo sin él. El conflicto que estalló el 28 de febrero de 2026 no surgió de la nada. Fue precedido por meses de negociaciones diplomáticas fallidas. En febrero de 2026, según CNBC, Estados Unidos e Irán cerraron lo que sus propios negociadores describieron como las conversaciones nucleares más intensas de los últimos años, sin ningún acuerdo. El reporte de Arms Control Association, publicado el 20 de abril de 2026, fue más directo. Documentó que los negociadores estadounidenses llegaron a esas conversaciones sin estar preparados para un diálogo nuclear serio, con posiciones demasiado rígidas para permitir cualquier avance real. La muerte de Khamenei en los primeros días de la operación no produjo el colapso del régimen que algunos analistas esperaban. La maquinaria institucional del Estado iraní siguió funcionando. Irán rechazó el plan de paz de 15 puntos presentado por Washington. Cerró el estrecho de Hormuz y la Cancillería iraní declaró a Al Jazeera el 22 de abril de 2026 que Teherán tiene cero confianza en Washington y que no existen negociaciones activas entre las dos partes, solo mensajes a través de intermediarios. El presidente Trump declaró hoy, 24 de abril de 2026, que la guerra está acercándose a su conclusión y que Estados Unidos está próximo a cumplir sus objetivos militares. También condicionó cualquier alto al fuego a la reapertura del estrecho de Hormuz, según CNN. La asimetría entre la narrativa de conclusión inminente de Washington y la postura iraní de cero confianza es la estructura que históricamente precede a las escaladas más inesperadas. No es una predicción, es una descripción del momento actual. Cerremos con la precisión que esta situación exige, porque en un conflicto con esta carga de información distorsionada, los hechos verificados son el único terreno firme.
lo que sabemos con respaldo documental sólido. El Fatah 360 es un misil de precisión real probado en combate en Ucrania y documentado por Breaking Defense antes de este conflicto. Irán atacó la base Nevatim con misiles balísticos y logró impactos directos en sus instalaciones, documentado por el CNA de los Estados Unidos, desde el precedente de 2024. Un F-35A americano fue impactado sobre Irán el 19 de marzo de 2026, con el incidente confirmado parcialmente por el CENTCOM. El F-35 tiene una vulnerabilidad infrarroja estructural que los sistemas de detección pasivos pueden explotar y que no puede ser eliminada mientras el motor funcione. El F-35I israelí también demostró en este mismo conflicto un desempeño de penetración aérea de alto nivel en múltiples misiones exitosas, lo que está en disputa y debe seguirse con cautela. El número exacto de F-35I Adir dañados o destruidos en Nevatim durante el conflicto actual no ha sido confirmado de manera independiente. Las cifras que circulan en distintos medios son inconsistentes y no tienen respaldo en fuentes primarias verificables. Afirmarlas como hechos sería un error analítico. La verdad estratégica no está en los extremos. El F-35 no es el avión invencible que algunos imaginaron cuando fue presentado. Tampoco es la catástrofe que la propaganda adversaria procura construir. Es una plataforma extraordinariamente capaz, con una vulnerabilidad física real que adversarios determinados han comenzado a explotar. Y la falla crítica que este conflicto expone no está solo en el avión, está en la doctrina que asumió que ningún adversario con presupuesto limitado podría llegar a explotarla en combate real. Los planificadores de defensa en Pekín, Moscú y Pyongyang están tomando nota de cada misil que impacta, de cada avión que cae y de cada pregunta que Washington todavía no ha respondido con claridad. Y la pregunta que queda abierta, la que nadie en los gobiernos involucrados está respondiendo públicamente todavía, es esta. Cuando este conflicto termine, ¿habrá cambiado la arquitectura de defensa occidental lo suficientemente rápido para incorporar lo que el Fatah 360 y los cielos del Oriente Medio le están enseñando? Esa respuesta se está escribiendo ahora mismo y la seguiremos analizando juntos en Chrono Capital.